en el chat, no sé si les llegó el mail, no sé, me dijeron que iban a mandar un mail por la plataforma, donde IFES como institución lo que pide para esta segunda etapa es la mayor participación que se pueda dentro de los, entiendo yo, de los parámetros que estamos manejando, ¿no? De acceso a Wi-Fi y demás, pero que puedan participar la mayor cantidad de veces posibles de estos encuentros. Así que, si quieren y pueden, pongan en el chat que están, pongan nombre, apellido, así yo después, como lo estoy grabando, después cuando lo convierto y lo subo a YouTube, ya tengo los presentes, y lo paso a la planillita de ustedes. ¿Sí? Que lo habíamos empezado a hacer, pero bueno, en realidad yo entiendo que depende mucho de cómo, a veces no te puedes conectar, a veces entras y te desconectás, como que es medio molesto, ¿viste? Pero bueno, vamos a intentar hacer lo mejor que se pueda. Bien, ¿descansaron? Al menos 2 días de mí. No, ¿cuándo fue que nos vimos? Jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, y ahí ya estamos, ya estábamos. Ya les mandé mensajitos, ya estaba hinchando. ¿Y empezaron bien en la semana? ¿O ya están podridos de la pantalla? Con honestidad. Está bien, está perfecto. Vamos a hacer lo mejor que podamos hacer, lo vamos a intentar hacer. La primera buena noticia que les voy a dar es que decidí no ver Narodowski. No les voy a dar... ¡Por Dios! ¡Vamos! Les cambié Narodowski. Dije, ya los harté, no voy a volver sobre lo mismo. Pero pará, decime que lo cambiaste por alguien mejor, no más complicado que Narodowski, porque ahí no festejo nada. Ahora nos decís que es un libro que escribiste vos, Vale, todo enredado y no. Ah, se complicó, se picó, como dirían. No, la idea es que no. Me pareció, a ver, después veremos cómo nos va, ¿no? Pero nos pareció que vieron que estaba, y vimos el video de la clase en pantuflas de Inés Nussel allá lejos de hace tiempo. Vimos algunos, yo ya tenía preparados unos materiales de Dussel, porque me parece que es bueno. La máquina de educar, nosotros vimos el capítulo 1, pero tendríamos que ver el 2 y el 3, ¿sí? Y uno de los capítulos es de Dussel, así que me parece que podíamos seguir con esa línea, y es un tanto más amigable, si se quiere, porque además solo vamos a ver un capítulo, que digamos, le da una vuelta de rosca más a todo lo que vimos, y ahora les voy a contar cuál es la idea y cómo vamos a encarar. Pero lo primero que vamos a hacer ahora es jugar al ahorcado. A ver si despertamos, despabilamos, pero no nos vamos a dividir en grupos. Acá es por un combo de pizza y empanadas hechos por mí, lo cual no genera ninguna motivación, ¿viste? Podría generar alguna otra cosa, pero no. La verdad que cocinando soy un desastre, pero no importa, yo propongo hacer lo siguiente. La intención es lo que vale. La intención es lo que cuenta, y ahí va, si no prometo, no sé, un budín quizá te sale, ¿viste? No sé, no les quiero, si no se los compro. O helado. Sí, si no un kilo de Hay 2 helado. por 1 de mamushka. Un 2 por 1. Iba a decir lo mismo, hay 2 por 1 de mamushka todos los martes. Ah, y los miércoles. ¿cómo saben, Bien. ¿Cómo saben? Acá se están castigando lindo. Yo ni les cuento, porque, es más, como solo se me ve la cara, disimulo, pero agosto tiene que ser el regreso a la caminata, porque si no va a ser como complicado seguir sosteniendo. Vamos a hacer lo siguiente. El ahorcado tiene 2 palabras, ¿sí? 2 palabras que fueron ejes que nos atravesaron en todo lo que vimos en la primera parte. La primera es la larga. Si ustedes ven la foto que yo mandé, creo que es la segunda. Así vamos completando y ustedes lo tienen ahí, porque si no, en la compu no lo podía como
como pasar. Intenté buscar el loguito, todo, pero no sabía cómo manejarlo en simultáneo. Lo tenía que hacer en el Drive, pero era más difícil. Es la primera, ¿no es cierto? La más larga. Vamos a empezar por la más larga. Son 12, puede ser. A ver, 12 ya les letras. digo. 2, 4, La 6, otra tiene 8, 14 10, igual. 12, 14, 2, 4, La 6, segunda es la más larga. 10, 12. La segunda, por eso, la segunda que mandé en fotito, ahí, nos concentramos en la de 14 letras. Tienen, según el ahorcado, según yo hice el dibujito, miren qué bello, acá los voy a ahorcar. No se ve, pero lo quise hacer. No importa, son 5 intentos. Cabeza, cuerpo, un poco más. A ver, cabeza, cuerpo, Los ya van brazos, 2, 3, 4, Las piernas, 5 y 6. 6 intentos. Los ojos, las el orejas, pelo. todo. Ah, Vale. no, Tiene no, sin manos. ojos, sin manos, no. tiene Caos. boca. No, sin cara, este va a ser medio descuartizado. Empecemos, a ver. ¿Quién arranca? La A. Tiene una A en la segunda, en la sexta, en la décima, y no tiene más. Opa. Sigo. Ah, me perdí. ¿En cuáles era que estaba? En la segunda, en la sexta y en la décima. No tiene E, va cabeza. ¿Cómo no va a tener E? ¿Cómo no va a tener? A ver, esperen que puedo ser complicada, espera. No tiene. Y entonces, Y latina. y latina. Tiene una I latina en la octava. Y en la 12. La L. L. Tiene una L en la séptima. Y ahora O. tiene una O, porque está más fácil, en la anteúltima. Termina en Sion. Una N. N en la última y en la primera. C. Sorry, no dejo hablar nadie, pero. Tiene una T en la tercera. No, bueno. ¿Una qué? ¿Una P en la tercera? No, una T. ¿Dijeron T? No dije C, pero bueno, me sirvió. Naturalización. Dale, Facu. Naturalización. Bien. No, pero. ¿Qué hice mal? ¿Qué le No puse? vale. No, no sé si lo anoté mal yo. A ver. Sí, naturalizaciones. Ah, sí, lo anoté mal yo. Sí, está bien. No me reten ya de antemano, pero. ¡Ganó Facu! El 2 por 1 de Vamos. ¡Vamos! Muy bien. Ahora, ¿por qué dije que es el eje que nos atravesó en la primera parte? O sea, detrás de todo lo que vimos estaba la idea de naturalización. ¿Qué es el proceso de naturalizar? Hacer algo que sea Algo nuevo, digamos. algo nuevo, que salga solo, que sea natural. ¿Esto es lo que pasó con la escuela?
Cosas No, que no, ya no estaban. actuaron naturalmente, sino con reglas, con la currícula, ¿no? A ver, ¿qué pasó con el proceso que vimos de la escuela? ¿Cómo la presentamos a la escuela? Si yo les preguntase qué imagen tiene de la escuela, ¿qué imagen tenemos de la escuela? Un Zoom. Con Zoom. Ponele antes de la pandemia, porque si no va a ser complicado. ¿Qué imagen? Si me tienen que hacer un dibujito, ¿qué me dibujan? Los Un bancos, pasillo con todos los chicos en el recreo. Qué lindo. ¿Y qué más? el pizarrón, El la pizarrón, bandera. la bandera, Los bancos. aula, bancos. Gente no hay, ¿no? Adultos no, por la duda. Algún docente puede haber, ¿no? ¿Qué más? Director, directora. Bueno, bien. Si yo pienso en la puerta de la escuela, ¿cómo se la imaginan? Grande. Sí, Doble. una puerta doble. ¿Y qué hay? ¿Qué imagen tienen de esa puerta doble que se abre? Que una cierra mal. Eso te acordás vos de tu escuela. Pónganle aceite a las bisagras. No, pero ¿qué más? Arriba de la puerta, ¿qué El hay? nombre. El escudo, el Bienvenidos. escudo. Sí, el escudo. Todos tenemos esa imagen, más o menos, más allá de que Facu recuerda que no cerraba bien la escuela, tenemos esa imagen de puerta doble que se abre, la idea del nombre arriba. Algunos tienen la bandera, otros tienen el escudo, ¿sí? Pero esa imagen es la que se nos presenta ahora como una escuela, se nos naturalizó esa imagen, ¿sí? Lo mismo que ustedes me decían, banco, silla, pizarrón, tizas, todo eso da idea de escuela. Pero todo eso que estamos compartiendo no fue algo que nació del repollo y que siempre fue así. ¿Fue producto de qué? De ideales que nos fueron inculcando de lo que se supone que está bien. Bien, entonces, ahora vamos a retomar toda esa parte, pero como dije que este eje que recién vimos, naturalización, fue el proceso por el cual la escuela se presenta así como es, así como si no hubiese posibilidad de pensar una escuela distinta. Esta es y no hay posibilidad de otra cosa. Es esto, con esta disposición, con estas reglas, con estos roles, con estas normas. ¿Está bien? Esto sufrió un proceso de naturalización. ¿Por qué? Porque antes de la escuela, antes de que se construyera la escuela, había modalidades de transmisión. Ahora, esas modalidades de transmisión no están hoy presentes, ¿sí? ¿Cuál está presente? La que se instaló, ¿sí? Como la forma legítima de institucionalizar la educación, que va a ser la escuela. Por eso, el eje que nos atravesó en la primera parte fue un proceso de naturalización. Ahora vamos a la segunda parte del ahorcado, que es la otra palabra que yo les mandé, ¿sí? Que es la contraparte, así que tienen mucha ayuda. ¿Ok? Así que les voy a dar solo 3. Cabeza, cuerpo y extremidades. Así, de sencillo. Todos tienen les contamos a Son los 12, que... ¿no? Son 12. Les contamos a los que recién ingresaron que hicimos el juego del ahorcado, que salió la palabra naturalización y que fue la que estábamos charlando recién. Y que me gané un kilo de helado. Exacto. Por supuesto, 2 por 1 y vamos haciendo vaquita. Ah, no, esa parte no la dije. Yo ofrecí unas empanadas y una pizza, pero no la quisieron. Bueno, ¿qué va a hacer? Vamos con la segunda entonces. Primera de las fotos que mandé. 12 palabras. La A. No tiene A. ¡Ah, cabeza! Ah, ya les ¡Cae!
No, no tiene E. ¡Vamos! Les queda una, ¿eh? La I. La N. Sí, tiene, espere. Tiene I en la décima. Una O. O. La O. Tiene O en la segunda. No sé si no le puse. N. N. Sí, al final. Y en la tercera. En la tercera y en la final, ¿dijiste? Exacto. ¿Tiene una sola O? Tiene 2 O en la segunda y en la anteúltima. Ah. Ah, había por ahí. O sea que tiene una C. Tiene una C, tiene 12. A ver. Continuación. Conducción. Ah, a Construcción. ver. ¿Quién se lleva? ¿Quién dijo? Conducción. Construcción. Menos mal porque estaban ahí perdiendo, ¿eh? Estaban al límite, ¿eh? Me estaban devolviendo Eran el kilo de 13 entonces. Ah, Claro, bien. eran 3. Bueno, también puede fallar. No importa, vamos al punto. Salgamos del embrollo. Vale, no quiere pagar otro 2 por 1, eso es No, lo que ya pasa. estamos con el 2x1, ¿no? Encima, en otro curso prometí pizza empanada, ¿sabes qué? Estoy regalando a full. Todo por la cámara, ¿no va? Vamos con la construcción. ¿Por qué dije que eran 2 ejes? Cuando presenté lo que íbamos a hacer, dije que eran 2 palabras que habían estructurado toda la primera parte. Una fue naturalización, y decíamos cómo la escuela sufrió un proceso de naturalización porque se presenta como algo que siempre estuvo. En realidad la contraparte es pensar a la escuela como una construcción. ¿Por qué la pensamos así? Y porque es formadora de los alumnos. Le está construyendo sus ideologías. Bueno, parte de eso va a tener que ver con lo que sucede, digamos, al interior de esa institución. Pero nosotros todavía Porque se va modificando, depende del momento en el que nos encontremos. porque se va modificando. ¿Qué quiere decir esto? Que la escuela es producto de qué? La escuela como la conocemos, con el formato que la conocemos, como la describieron hace un ratito, es producto de un momento, De un proceso. de un proceso histórico, político, cultural, ¿sí? La escuela es un producto de la historia. Y de hecho le habíamos puesto alguna fecha de nacimiento a esto que llamábamos escuela. ¿Cómo era esa fecha de nacimiento? ¿Era triple? En el momento que se nombra la escuela, se nombra la educación y a la infancia. Bien, se nombra la pedagogía, educación hubo Ahí. siempre, ¿sí? Pero la pedagogía, bien, está buenísimo porque me das pie. Son los 3 procesos que se dan como producto de un proceso de construcción que se dan en el marco de la modernidad. ¿Se acuerdan que insistí mucho en esto de pensar el proyecto de la modernidad? La modernidad se distinguía de la época medieval porque en la época medieval, por ejemplo, estaba Dios en el centro de las explicaciones. En la época moderna va a ser, ¿qué cosa? La ciencia. Exacto, la razón, empieza a aparecer el pensamiento científico. Todas las explicaciones van a pasar por el hombre que las va a explicar, ¿sí?
esto es lo que el proyecto moderno o la modernidad va a poner en el centro, y es en este momento en el que se empieza a gestar la construcción. Insisto, la escuela es producto de una construcción que se buscaba, como decían hace un ratito, Cami decía algo así como que se buscaban cosas y se construían cosas que estén de acuerdo con esas intenciones, ¿sí? Lo vimos cuando vimos el concepto de infancia. La infancia se construye porque se construye la idea del cuidado de ese niño, se lo distingue del adulto y le damos características propias, ¿sí? También fue producto de una construcción. Entonces, estas dos palabras, naturalización y construcción, fueron los dos ejes que estructuraron el trabajo nuestro de la primera parte, ¿sí? Nosotros nos faltó un poquitito para darle como forma qué es lo que vamos a hacer en este encuentro y en el encuentro que viene y con el material que ahora les voy a contar. Pero ¿se entendió por dónde vamos? Vamos por el lado de que la escuela fue producto de una construcción. Lo mismo, ¿sí?, va a pasar si tenemos que hablar de la pedagogía, ¿sí? Vieron que recién Agustina decía, hubo 3 procesos que como se dieron en forma conjunta y son interdependientes, ¿sí? Se dieron y se terminaron de definir juntos, uno con el otro, el concepto de infancia, el concepto de escuela, el concepto de pedagogía. Entonces, ¿qué hicimos con Narodowski? Y lo nombro porque no lo van a leer, lo nombro nada más. El texto de Narodowski decía la conformación, o buscaba explicar cómo se fue conformando la pedagogía moderna. Básicamente, cuando se termina de delinear la infancia, la escuela y la pedagogía, ¿qué va a hacer la pedagogía? Va a decir, va a fundar científicamente, va a validar todo lo que se fue construyendo, va a validar que el niño es niño con esas características que se le fueron adjudicando, va a validar a la escuela con el formato que adquiere. ¿Cuál es el formato que adquiere? Esta disposición asimétrica entre el adulto y el adulto habla, el niño es pasivo. Esto es lo que la pedagogía va a afirmar. Como ciencia, se va a encargar de decir, esto es escuela, esto es niño, y yo, pedagogía, me encargo de decir lo que la educación hace y de lo que la escuela debe hacer. ¿Se entiende hacia dónde apuntaba Narodowski? Todo lo que hicieron ustedes fue, en el capítulo 1, hablar de la infancia, en el capítulo 2, ya hablaban de qué necesitábamos hacer, pedagogizar, decía Narodowski. En todas sus redes apareció pedagogizar. ¿Qué significa? En realidad, hablar del niño, darle las características de niño. ¿Por qué? Porque no estaban, ¿sí? Las se construyen, se instalan y se naturalizan. Niño es eso, no es otra cosa. Debe hacer no sé, a ver, a los 5 años debe dibujar el monigote. Punto. Listo, se terminó. ¿Se entiende? No hay antes o después, ahora lo pensamos diferente, pero en su momento niño, niño. ¿Ok? Una sola manera de entender las cosas. Así se instala. Entonces, lo que nosotros estuvimos tratando de hacer con el texto de Narodowski, que espero que se haya podido ver, es ver cómo la pedagogía ayudó, ¿sí?, en todo este proceso a dar forma y cuerpo a esa escuela tal como la conocemos, ¿sí? Entonces, pedagogía, escuela y niño fueron productos de construcciones en el marco del proyecto
de la modernidad. Bien. Cambié a Narodowski, lo dejamos por un ratito, pero les puse un video para que no lo extrañen. Sacamos Narodowski para no ser redundantes y les puse un texto de Inés Dussel. ¿Por qué? Porque en ese texto de Dussel, que se llama La invención del aula, esta autora lo que va a ser meterse directamente en en qué forma se materializó la escuela y que la pedagogía dijo, sí, así. Y lo firmó y lo selló y lo dijo un montón de veces. ¿Sí? En la historia de la educación, en la sociología, en la psicología, en todas las veces la pedagogía validó la escuela así como se dispuso. Cuando digo que se materializó, ¿qué significa? ¿Qué se imaginan? Los contenidos y todo eso. Parte de los contenidos, pero a ver, algo más gráfico. Esto que decíamos de los bancos, Los bancos, bien. el pizarrón. Miren mi mano. Ustedes no vivieron esa época, pero ¿qué significa esto? El distanciamiento del compañero de adelante. Sí, muy bien. Yo no sé qué se interpretaba, pero desde acá mi intención era que tomábamos distancia. En la fila, vos hacías una fila y tomabas distancia del compañero, es decir, ibas uno detrás del otro y tomabas distancia, ¿sí? Para que la maestra te cuente, te vea, ¿sí? Vos estés despejado y no te pelees con el del otro, el de compañero. Estas formas de fila, estas formas de levantar la mano, esta disposición de los bancos, es la forma en la que la escuela materializó lo que buscaba hacer. ¿Qué buscaba hacer? Y ahí volvemos a lo que Facu dijo en algún momento. ¿Qué buscaba la escuela hacer? Adoctrinar. Adoctrinar. Disciplinar. Disciplinar, ¿sí? Adoctrinar es una palabra como fuerte, ¿sí? Pero la verdad es que buscábamos, sí. Una construcción. Sí, se formaba un sujeto. Por eso digo lo que vos dijiste, vos dijiste hace un ratito, se construían sujetos, se forman sujetos. ¿Qué tipo de sujetos se buscaba formar? Yo no sé si diría tanto adoctrinar, y podemos discutirlo, sí disciplinar. Y cuando disciplinamos, y ahí sí el texto de Dussel por ahí nos va a aclarar un poquito más esta cuestión, lo que busca el disciplinamiento, por supuesto, es que vos te amoldes, y ahí sí quizás, Cami, estamos cerca de adoctrinar, pero te amoldes, hagas una docilidad, ¿sí? Que tu cuerpo sea dócil a lo que te piden que hagas, ¿no? Que pides que respondas o que respondas a ciertos roles o estereotipos. Tal cual, ¿sí? Ahí se buscaba disciplinar. El texto de Dussel lo que va a hacer es decirnos que en realidad hubo como una idea de formar, cuando se disciplinaba a estos sujetos, se buscaba que se autocontrolen. Hay una idea de gobierno, la llama con Foucault tecnologías del yo. Que vos ya sepas que te tenés que manejar dentro de estos parámetros, punto. ¿Sí? Eso es disciplinar, porque no necesitamos que todo el tiempo nos encuadren, porque ya internamente lo tenemos incorporado, ¿sí? Sabemos lo que tenemos que hacer, porque si nos vamos de la norma, nos corremos de la norma, estamos complicados. Esto es el disciplinamiento, y esto es lo que las sociedades modernas, a través de las instituciones disciplinarias, buscaban formar sujetos que se autocontrolen dentro de lo establecido. ¿Está bien? Y por eso me parecía interesante el texto de Dussel, para corrernos un poquito de Narodowski, que lo tenían como un poco
estaban como un poco hinchados, reconozco, y por ahí Dussel nos da otro aire y le da otro aire a lo que estábamos estudiando. Solo vamos a ver el capítulo 1. Miren qué generosa. Solo vamos a ver el capítulo 1 y vamos a trabajar sobre estas cuestiones. Me interesa que vean cómo el aula ya no está centrado en la escuela, está centrado en el aula, el eje del texto de Dussel. Aula, cómo ese espacio áulico se conformó de tal manera en donde se visualiza este disciplinamiento del que hablaba Narodowski en su texto, ¿sí? Esta docilidad que se buscaba construir, este sujeto que la modernidad quería formar, ¿sí? A ver, me pareció interesante una frase que decía Dussel en el texto acerca de Narodowski, porque son amigos todos, sépanlo. Dice algo así como, la modernidad va pedagogizando, hay que cuidar a las personas, decirles lo que hay que hacer y hasta encerrarlo en instituciones si es necesario. ¿Me siguieron? Pedagogizo, es decir, le digo al niño que debe ser cuidado, al niño y a las personas en general, porque todos somos niños en algún momento, ¿sí? Deben ser cuidados, deben ser protegidos, tengo que decirles lo que hay que hacer, hasta encerrarlos en instituciones si es necesario, para que después como adultos ya sepan lo que tienen que hacer. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿Por dónde viene? Nos formaron la cabeza, ¿sí? Una manera de entender la subjetividad. En este sentido, hay todo el debate que vamos a ver después, la clase que viene. Vieron que vimos el texto de Pinot que decía por qué triunfó la escuela, y triunfó a través de esta maquinaria. Y vamos a ver el video que hicieron ahora, en el contexto de pandemia, en donde estos mismos autores que escribieron ese libro se vuelven a debatir, se vuelven a encontrar, vuelven a debatir sobre la misma idea, y van a ver cómo sus ideas se fueron como puliendo. Hay algunos que aún defienden la idea de maquinaria, otros que no tanto. De hecho, Dussel es bastante reaccionaria a la idea de máquina. Y ustedes ahí debatirán con quién se quedan según los fundamentos. ¿Bien? Pero estaba interesante ver que vemos un texto que escribieron esos mismos autores a fines de la década de los 90, y hoy se vuelven a encontrar debatiéndose sobre las mismas hipótesis, sobre las mismas líneas de trabajo, y que nos sirve a nosotros porque seguimos profundizando las ideas que estamos trabajando. Bien, por acá es lo que vimos por un lado y lo que estamos terminando de cerrar por otro, ¿sí? Pónganse, los que no escribieron en el chat, pongan el nombre, porque tengo que tomarles los presentes. Más allá de que yo los veo en la pantalla, así ya nos queda ahí registradito. Bien, yo ya subí en la... Vale, ¿ponemos nuestro nombre? Sí. ¿O presente? No, Vale. poné el nombre, así es más fácil para mí verlo. Dale. Bien, ¿hasta acá alguna duda, alguna pregunta? Medio enroscado, pero es así. ¿Va queriendo? ¿Mazo? Vamos que queremos. Bien, entonces, ahora les paso a contar cómo organicé la plataforma y qué es lo que pensé para esta segunda etapa. Primero, ahí les subí en la plataforma clase 1, clase 2, ¿sí? Como una guía para que ustedes sepan por dónde vamos.
puede variar según cómo vayamos haciendo nuestros encuentros, ¿sí? Pero en cada clase hay bibliografía, hay materiales audiovisuales, hay algún foro, ¿sí? Ahí lo tienen detallado en la parte de información. Mi idea es subirles cada 2 semanas la clase que sigue, digamos, para que tengan una orientación y no se pierdan. A ver si nos sirve como el encuadre. Eso por un lado. Por otro lado, teniendo eso como guía, yo abrí, por ejemplo, les puse un material, un video de Narodowski, para que no lo extrañen, véanlo en persona, lo escuchen, es un material más actual, pero que debate sobre las escuelas, cómo deberían ser las escuelas del futuro. Y ahí abrí un foro, ¿sí? Foro de debate, intervención en el foro, se cierra el foro. No lo voy a dejar abierto, lo voy a poner con fecha del límite. ¿Por qué? La experiencia nos ha demostrado que cuanto más abierto está el límite de la intervención, esperan. Y lo ideal es que no esperen, que lo vean, lo hagan, intervengan, cierro. Porque si no quedan muchas cosas abiertas y no le podemos como sacar el jugo o el fruto de lo que se buscaba con ese foro. ¿Está bien? Entonces, se abre, ¿Cuándo cierra el foro? cierra el jueves que viene. Bien, entonces, para el jueves que viene, ustedes van a tener que ver el video, intervenir en el foro, y hay un trabajo práctico ya subido, que dice trabajo práctico 6, primera parte. Lo dividen en 55 partes, no, primera parte. ¿Por qué? Porque primero tienen que leer el texto, ¿sí? Entiendo que si no va a ser intenso. Ahora esperen, cortemos y volvamos porque se nos va a cortar a la mitad. Les cierro y entramos, ¿sí? Ahí vamos.